Bienvenidos a nuestro capítulo El proceso contencioso. Aquí vamos a trabajar cómo funcionan cada una de las etapas del proceso. ¿Cuáles son los procesos? Vamos a empezar con el proceso ordinario y luego con los procesos especiales, por ejemplo, el ejecutivo, el de la pérdida de investidura, el de la nulidad electoral, por las razones propias del artículo 275 y siguientes, y otros procesos que no se rigen por el procedimiento ordinario. Entendamos entonces en este capítulo en qué consiste el procedimiento ordinario, el proceso ordinario contencioso administrativo. Lo primero que vamos a determinar es sus etapas. Este proceso está determinado por 3 etapas. La primera de ellas la vamos a entender desde la radicación de la demanda hasta la audiencia inicial. Ténganse en cuenta, estas consideraciones preliminares muy importantes. Todos los litigios de única y primera instancia que no tengan procedimiento especial los vamos a surtir por medio de este procedimiento, el procedimiento ordinario, de única y de primera, que no tengan trámite especial. ¿Dónde encontramos esto? En el artículo 179 del CEPACA. La primera etapa entonces, desde la radicación de la demanda hasta la audiencia inicial. Recuerde que en otros capítulos hablábamos del requisito de agotamiento de conciliación extrajudicial. Recuerden que cuando radicamos la demanda ya eso tiene que estar agotado y aquí ya es un anexo, una constancia de que eso se agotó. En la demanda empieza la primera etapa, radico mi demanda. Primera etapa que termina hasta la audiencia inicial, hasta la celebración de la audiencia inicial. Segunda etapa, desde la terminación de la audiencia inicial hasta la audiencia de pruebas. Tercera etapa, desde que termina la etapa probatoria hasta la etapa de alegatos y juzgamiento, es decir, hasta la sentencia. Ahí entonces encontramos que nuestro proceso ordinario, que es el proceso para todos aquellos trámites de única y de primera instancia que no tengan trámite especial, funcionará conforme a estas 3 etapas. ¡Ojo! Porque en el proceso ordinario se puede dictar sentencia anticipada. Y antes de hablar de las etapas, pues entonces voy a explicar en qué consiste la sentencia anticipada. ¿Qué dice la ley? La ley dice que la sentencia anticipada puede darse previo traslado a las partes y todo lo que vamos a entender cuando se trate de asuntos de pleno derecho, cuando no sea necesario practicar pruebas y así se prescindirá de la etapa de pruebas. ¿En qué consiste la sentencia anticipada? El artículo 182A del CEPACA, que fuere una introducción de la ley 2080 al CEPACA, nos dice que la sentencia anticipada se puede dar antes de la audiencia inicial, se puede dar en cualquier etapa del proceso. En esos 2 casos voy a explicar en uno y otro cómo funciona. ¿Qué dice también? Se puede dar como tercera posibilidad la sentencia anticipada cuando hay allanamiento o transacción, de acuerdo a las reglas previstas en el artículo 176 del CEPACA, que dice lo siguiente. Cuando la pretensión comprenda aspectos que por su naturaleza son conciliables, para allanarse a la demanda, la nación requerirá de la autorización del gobierno nacional y las demás entidades públicas requerirá previa autorización y expresa escrita del ministro, jefe de departamento administrativo, gobernador o alcalde o de la autoridad que los represente o a cuyo despacho estén vinculadas o adscritas. En los casos de órganos u organismos autónomos e independientes,
Tal autorización deberá expedirla el servidor de mayor jerarquía de la entidad. En el evento de allanamiento se dictará inmediatamente sentencia. Esto es la tercera forma de sentencia anticipada. Obviamente, el juez podrá rechazar ese allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión o porque lo pida un tercero que intervenga en el proceso. Lo mismo ocurre cuando hay transacción, no solo cuando hay allanamiento. Entonces, ¿por qué les leo esta norma que diría uno y qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho. Porque la sentencia anticipada se da de tres maneras. Se puede dar hasta antes de la audiencia inicial, se puede dar en cualquier etapa del proceso y se puede dar en caso de allanamiento o de transacción en la forma prevista en el artículo 176 del Código de Procedimiento Administrativo. ¿Cómo se da la sentencia anticipada cuando hasta antes de la audiencia inicial? Por asuntos de pleno derecho. Es decir, aquí lo único que estamos discutiendo en el proceso, por ejemplo, de nulidad y restablecimiento del derecho, es el reconocimiento de la prima de vida cara, por poner un ejemplo, que está establecida en la ley tal. No hay nada más que discutir. Al trabajador, al servidor público, no le están queriendo pagar esa prima de vida cara, supuestamente porque el Consejo había expedido un acuerdo municipal donde decía que se suspendía el pago de la vida cara. Es un asunto de pleno derecho. Es un asunto de pleno derecho. Ahí no hay que discutir si el trabajador, si es acreedor del derecho, basta que sea el servidor público y ya. Estoy poniendo un ejemplo para poder dar a entender el qué es un asunto de pleno derecho. ¿Qué es un asunto de pleno derecho? Segundo, no hay que decretar pruebas. ¿Por qué? Pues porque la discusión no es probatoria. La discusión es, ¿le procede o no le procede el derecho? Está acreditado que es un servidor público, ya. Aportó de la posesión y el nombramiento. Y el manual de funciones, ya. No, ¿qué hay que probar ahí? Nada. Es un asunto de pleno derecho. Cuando únicamente se solicitaron pruebas documentales y sobre estas no hay tacha, también en ese caso se podrá expedir, se podrá emitir una sentencia anticipada. O también cuando hay pruebas impertinentes, inconducentes o inútiles, que cuando veamos toda la actividad probatoria, cómo funciona el sistema probatorio en materia contenciosa, vamos a ver los principios de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, así como de la necesidad. Lo vamos a ver. En esos tres casos, en esos cuatro casos, hasta antes de la audiencia inicial se puede dictar sentencia anticipada. Es un buen mecanismo, es una alternativa que uno puede solicitarle al juez en atención a que al criterio y al principio de pronta justicia eficaz. Pues si aquí no hay que discutir nada, si el asunto es yo tengo derecho a esta ley por esto y no hay que decir más, pues simplemente la discusión es eminentemente en derecho. Ahora, eso en el caso de hasta antes de la audiencia inicial. Pero se puede dictar sentencia anticipada en cualquier etapa del proceso y deben ocurrir unas condiciones. Por ejemplo, la primera, solicitud conjunta de las partes. Las partes se pusieron de acuerdo y venga, vamos a desistir de tales pruebas. Simplemente esto que se convierte en un asunto que no hay que discutirlo porque ya está probado todo, son meramente documentos, prescindamos de los testimonios, ambas partes, simplemente le hacemos un oficio al juez y el juez evalúa la necesidad y la pertinencia de esa emisión de esa sentencia anticipada por voluntad de las partes, es decir, por mutuo acuerdo. En ese caso, lo único que no se prescinde es de los alegatos, porque se da traslado por 10 días, incluso al Ministerio Público, para que presente sus consideraciones sobre el proceso y sobre la posibilidad o no de emitir sentencia anticipada. Y el juez podrá rechazar la solicitud de sentencia anticipada si advierte fraude o colusión, que uno se pone a ver y pues es precisamente la misma regla que está en el artículo 176 del CEPACA. Entonces,
por voluntad de las partes de manera conjunta. ¿Cuándo se puede emitir? En cualquier momento del proceso, por cosa juzgada, segunda causal. Resulta que presentamos el proceso y por allá la entidad no había revisado bien y 10 años atrás ya se había dictado una sentencia sobre esto mismo. Cosa juzgada, se puede dictar la sentencia anticipada en ese caso. Tercera condición, operó la caducidad. Hay la experiencia de un proceso donde no aplicaron sentencia anticipada, pero para que miremos la importancia de la caducidad, en el proceso judicial en primera instancia no se advirtió la caducidad y la parte demandante ganó el proceso, fue la vencedora. En segunda instancia, el tribunal consideró revocar la sentencia de primera porque había aplicado el fenómeno de la caducidad. Supóngase que esto se hubiera advertido hasta antes de la sentencia de primera, se hubiera dictado sentencia anticipada, por caducidad. Hay transacción, las partes de mutuo acuerdo por fuera del proceso les dio por hacer una transacción autorizado por el comité de conciliación y da lugar a que se dicte la sentencia anticipada, o hubo una transacción anterior donde el abogado de la entidad demandante no lo pudo determinar, no le habían suministrado esa prueba, da lugar a la sentencia anticipada. 5, porque hubo conciliación, lo mismo, llegamos a una conciliación, puede ser dentro del proceso, conciliamos este litigio, se dicta sentencia anticipada. Es la importancia de este procedimiento. Por prescripción extintiva, prescribió ese derecho, le prescribió la posibilidad, se puede dictar sentencia anticipada. Son condiciones muy especiales que dan lugar a que se pueda dictar esta forma de anticipada de terminar un conflicto por medio de una sentencia. Resulta que el que demandó no está legitimado en la causa. No hay legitimación en la causa para demandar, o el demandado no es esa la persona a la cual se debió demandar. Se puede decretar la sentencia anticipada. ¿Dónde encontramos nosotros entonces la sentencia anticipada como figura procesal? En el artículo 183 del CEPACA, en el artículo 182, el artículo 182A. Recuerden que les dije que fue una introducción que nos trajo a nosotros el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. Se podrá dictar sentencia anticipada. 1. Antes de la audiencia inicial, cuando se trate de asuntos de pleno derecho. Cuando no haya que practicar pruebas. Cuando solo se solicite tener como pruebas documentales aportadas con la demanda y con la contestación y sobre ellas no se haya formulado tacha o desconocimiento de las mismas. Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Listo. Estamos haciendo el resumen normativo. ¿Qué dice la norma? El juez o magistrado ponente mediante auto se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo establecido en el artículo 173 del Código General del Proceso y continuará con la fijación del litigio. Miremos entonces qué dice el 173 del Código General del Proceso. Aquí es importante que ustedes en este diplomado estén muy a la par con el Código General del Proceso y con el CEPAC. Oportunidades probatorias, dice el 173. Para que sean apreciadas por el juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos de oportunidades señaladas para ello en este código. En providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que éstas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o por medio de derecho de petición hubiere podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. Es decir, pedí el expediente y nunca me respondieron, pero aporto la constancia de la solicitud y de la no respuesta. En ese orden de ideas, el juez simplemente le ordenará a la entidad donde repose ese expediente que la remita.
las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas que lleguen antes de dictar sentencia serán tenidos en cuenta para la decisión previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. ¿Por qué les hablo de esto y por qué me permito leer in extenso el artículo 173 del Código General del Proceso? Porque el CEPACA se nutre de manera remisoria con todas las reglas probatorias no previstas en este. Nos vamos al Código General del Proceso, a la Ley 1564. Así entonces es que funciona la figura de la sentencia anticipada. Entonces, recapitulemos. Primera etapa. La primera etapa va desde la radicación de la demanda hasta la terminación de la audiencia, hasta la audiencia inicial. Y recordemos que hasta la audiencia inicial se puede dictar sentencia anticipada. ¿Por qué? Porque es una de las tres causales de terminación anticipada del conflicto, que se puede dar hasta antes de la audiencia con esas condiciones que acabamos de decir. Se puede dar, como lo dice el numeral 2 del artículo 182A, en cualquier estado del proceso se podrá dictar sentencia anticipada cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Miren la importancia de la sentencia anticipada, que el juez puede llegar incluso a sugerirlo. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por 10 días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Ojo, no es que las partes estén de acuerdo en el conflicto y que resolvieron el conflicto y que acordaron cuál iba a ser el aspecto a definir. No, lo que acordaron fue que se decrete sentencia anticipada. Por tanto, hay lugar a alegatos. Yo estoy solicitando de común acuerdo sentencia anticipada. Pues en ese mismo acto donde estoy solicitando, presento mis alegatos. Le doy traslado el juez le dará traslado a la Procuraduría para que expida su concepto sobre la misma. Entonces, entiéndase que llegar a un acuerdo sobre la solicitud de que se dicte sentencia anticipada no es estar de acuerdo en el litigio, en los extremos del litigio. No es que hubo un allanamiento, no. Entre las partes consideramos oportuno que esto llegue a feliz término de manera anticipada. No estamos aceptando o la demanda o la contestación de la demanda. No estamos aceptando las pretensiones ni las excepciones que se presentan en la contestación de la demanda. Estamos aceptando que se dicte sentencia anticipada porque no hay nada que evacuar en la etapa probatoria. Eso es importante que ustedes lo tengan señalado para efectos del entendimiento de la sentencia anticipada. Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con ellos. Supóngase que usted está demandando el incumplimiento de un contrato. Obviamente tiene que vincular por litisconsorcio necesario, en aplicación de esta figura, a la aseguradora. Resulta que la entidad dice: busquemos que haya una sentencia anticipada, y el demandado dice: listo, estoy de acuerdo. Tenemos que llamar a la aseguradora, porque la aseguradora es un litisconsorcio necesario. Entonces, fíjese con esto. Eso es lo que quiere decir: si en el proceso interviene un litisconsorte necesario, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que se hubieran formulado por los peticionarios contra cualquier decisión interlocutoria que esté pendiente por tramitar. Resulta que yo presenté un recurso frente al rechazo de una prueba, pero voy a pedir que haya una sentencia anticipada. Se entiende desistido ese recurso. Resulta que
yo tuve controversia frente a la fijación del litigio y presenté un recurso y le dije al juez, yo no estoy de acuerdo, esa no es el litigio es esto también. Y el juez dice que no, le dieron el recurso, le dieron posibilidad de presentar recurso. Ah, listo, se entiende desistido. Cualquier recurso que esté pendiente por resolverse quedará desistido si hay solicitud de sentencia anticipada entre las partes. Tercer caso, en cualquier etapa del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. Estamos haciendo el resumen ya en lectura normativa. En caso de allanamiento o transacción, nos vamos al artículo 176, a esas reglas. En la providencia que corre traslado para alegar, se indicará la razón por la cual se dictará sentencia anticipada. No, eso es, además de la motivación de la sentencia para resolver el litigio, se deberá motivar cuáles fueron las razones que llevaron a las partes a determinar esa solicitud de sentencia anticipada, la valoración que el juez hace para ello. Miren que no es un asunto de vamos a jugar con la justicia, es un asunto importante. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Es decir, en cualquier estado del proceso, dice el numeral 3, el juzgador podrá determinar la sentencia anticipada cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación o la falta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. Cuando sea por las causas de ese numeral, del numeral 3, deberá decir en la justificación de la sentencia anticipada sobre cuál de esas excepciones se va a pronunciar. Surtido el trámite mencionado, se proferirá sentencia, oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso, continuará el trámite. ¿Ven la importancia de la sentencia anticipada? Quédese entonces en el siguiente capítulo para que sigamos estudiando las etapas del proceso ordinario contencioso administrativo.